El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia titula Los lobos rapaces en la congregación. Un título sumamente sugestivo para el que no lee la Escritura. Pero para el que lee la Escritura, produce un temor de Dios adentro, porque uno puede ser esa persona o ese lobo rapaz que está dentro de la iglesia. Hechos 20, adelante. Enviando pues, este es Pablo, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas, por las emboscadas celadas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles, de enseñarles públicamente y también por las casas, testificando a judíos, testificando a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, sin saber lo que allá me va a suceder, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé. ¿Cómo podía saber Pablo lo que iba a pasar en el futuro? Por el Espíritu Santo, por revelación. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo les protesto, les declaro en el día de hoy. ¿Cuál era la declaración? Estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios me enseñó, todo eso se los enseñé a ustedes. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Para qué los puso por obispos? Por sobreveedores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Cristo ganó con su propia sangre. Porque yo sé, segunda cosa que él sabía, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos, ¿a quién se estaba refiriendo?
a los líderes, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, malignas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles, exhortarles con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, después de anunciarles y advertirles lo que va a pasar en el futuro, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia con todos los santificados. Lobos rapaces en la congregación. Pablo advierte a los ancianos de Éfeso que si no se cuidan, ellos mismos y la iglesia del Señor no podrán discernir entre el engaño y la verdad. El libro de los Hechos narra la ocasión en que el apóstol Pablo, estando en Mileto, mandó llamar a los responsables de la iglesia de Éfeso. Él estaba de paso, pero los hizo llamar hasta Mileto y ellos fueron. Esto ocurrió en el año 59, después que el apóstol Pablo había ejercido su ministerio por 3 años entre los efesios convertidos a Cristo. Pablo les advirtió a los responsables de la congregación que luego de su partida ocurrirían 2 cosas. Primero, que entrarían de afuera lobos rapaces en medio de ellos. Y segundo, que se levantarían otros lobos rapaces dentro de la misma congregación, enseñando perversiones para desviar a los discípulos. Fíjese que el verbo está en tiempo futuro, indicando que los lobos rapaces entrarían a la iglesia como resultado de la falta de cuidado y de atención de la congregación por parte de los ancianos, los líderes puestos por el Señor. O sea, que un líder puesto por el Señor, de aquí a 3 pasos, o de aquí a 1 año, o de aquí a 5 años, puede torcerse. Pero el mismo Señor es el que lo saca. Un lobo rapaz, el Canis lupus, que es el lobo rapaz, se parece a un perro pastor. Los egipcios creían que el dios Osiris tomaba a veces figura de lobo como símbolo de valor. Poca gente ha tenido oportunidad de ver cómo se comporta un lobo rapaz. Lo que no hay que olvidar es que un lobo es siempre lobo. Es como se dice ese dicho popular que hay, el zorro pierde el pelo, pero no pierde las mañas. Puede que se vaya el lobo y vuelva el lobo, pero siempre es lobo. Y es un lobo rapaz. ¿Cómo lo va a reconocer? Solo con el discernimiento que viene del Espíritu Santo de Dios. Va a perder el pelo, va a parecer manso, pero es lobo, y es lobo de rapiña, rapaz. Avanza en manada. Tiene un líder que lo dirige, persigue a su presa con persistencia, acechando en lo oculto, y se alimenta generalmente de ovejas, de cabras, de ciervos monteses, y puede cazar tanto de día como de noche, y tiene una excelente visión y un olfato increíble para reconocer a las ovejas tontas. Los lobos están organizados en manadas. Las manadas son lideradas por una pareja. El macho es reproductor y la hembra.
se centran en los animales debilitados, enfermos, animales jóvenes, animales preñados, que son los que se van quedando atrás de la manada, y de un salto mortal pueden matar de un solo mordisco. Rapaz también significa ladrón y robador. Y no olvidemos que Dios trabaja a través del ser humano, pero Satanás hace lo mismo. Usa seres humanos. Y en la Biblia tenemos varios textos citando a los lobos. Dice la Escritura que los príncipes de Israel eran autoridades dentro del pueblo, llegaron a comportarse como lobos que arrebatan presa. Dice también la Escritura que los caballos de los caldeos eran más feroces que lobos nocturnos. Es para que vea usted la ferocidad del lobo, porque el lobo no entra a lamer a la gente, entra a matar. En el reinado del Mesías, dice la Escritura, que morará el lobo con el cordero. Ahora, si el pastor es un asalariado, puede llegar a huir ante el peligro que representan los lobos, pero el Señor Jesús advirtió a sus discípulos acerca de los falsos profetas que vienen, dice, a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro siguen igual, son lobos rapaces. Eso quiere decir exactamente que esos lobos rapaces solamente han tenido un falso arrepentimiento. Y un falso arrepentimiento te da una apariencia, pero no te da un cambio, una transformación. El apóstol Pablo hace eco de ello porque el lobo rapaz es sinónimo de engaño y falsa profecía o falso profeta. Pablo le estaba advirtiendo a los ancianos de Éfeso que si ellos no cuidaban de sí mismos y no cuidaban a la iglesia del Señor, no podrían discernir entre el engaño y la verdad, entre el verdadero profeta y el falso profeta. Así que Pablo les estaba advirtiendo que en un tiempo no muy lejano, los lobos rapaces de afuera y los lobos rapaces de adentro se rebelarían contra Dios, actuando de la misma manera que lo habían hecho Nimrod, Jeroboam, Balán, Coret y todos los que están registrados en la Escritura. Dios los levantó y después ellos se torcieron y se rebelaron contra Dios. ¿Cómo se puede rebelar un anciano, un líder contra Dios? No cumpliendo su palabra. Y esto es lo que nos advierte la Escritura y deberíamos tomarlo en cuenta. El que me ama, dice, guarda mi palabra. El que no guarda su palabra, no le ama. Por lo tanto, eso se llama rebelión. Porque habiendo conocido la verdad, no le glorificaron como a Dios, dice el libro de Romanos. ¿Y cuáles son las características de los falsos maestros? El Señor Jesús dijo que los verdaderos discípulos serían conocidos por sus frutos. Un falso maestro puede aparentar frutos, pero a la corta o a la larga dará de lo que es. ¿Por qué? Porque Santiago dice que no puede una fuente dar agua dulce y agua salada por la misma boca. Puede que los falsos aparenten buenos frutos, pero cualquier rato saldrá el engaño y el pecado. Y para detectarlo se necesita discernimiento.
Y es a través de la Escritura que se pueden detectar los verdaderos y los farsantes. Por eso vamos a ver 7 características que distinguen los falsos de los verdaderos. Primero, tienen apariencia de espiritualidad. Esta es la característica que encabeza la lista porque los creyentes también son creídos. Y estos perversos engañan a los inocentes haciéndoles creer que son maduros en la fe, haciéndoles creer que tienen una relación con Dios que nadie más tiene. Hablan de experiencias especiales, hacen creer que tienen revelaciones profundas e incomprensibles, se meten a interpretar la Biblia a su manera, se creen los sabios de la Biblia y lo único que quieren es ser reconocidos. Y mientras siga pasando el tiempo y la venida del Señor se haga más cercana, los falsos maestros aumentarán y muchos se apartarán de la fe siguiendo estas doctrinas de demonio. Y eso no es más que el cumplimiento de las profecías bíblicas y no debemos ser tomados por sorpresa. Vea 2 de Timoteo 3 del 1 al 2. En los postreros, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia, aspecto de piedad, pero negarán la eficacia, la validez de ella, de la piedad. A este tipo de personas evitas, no te metas con ese tipo de gente. El que se junta con ovejas rebelde termina rebelde. El que se junta con ovejas habladoras termina hablador. Porque hay un dicho en el mundo que entre parecidos se atraen. 2. ¿Cómo se reconoce a los falsos? Por la falta de temor de Dios y sumisión a la palabra. La forma más directa para descubrir un falso maestro es su reacción, su intransigencia, su resistencia, su rebeldía al hacer frente a la palabra de Dios. El falso maestro no respeta la Biblia. Dice y la tuerce, la distorsiona, la deforma. ¿Para qué? Para poder acomodarla a su doctrina. Estos acostumbran a tomar versos fuera de su contexto bíblico para establecer sus tradiciones, sus hábitos, sus costumbres de hombres. Y no están dispuestos a escudriñar la Escritura porque para ello su opinión es más importante que la Biblia. Y los malvados utilizan la Biblia a su antojo. Sus doctrinas de estos hombres no provienen de la palabra, sino de sus mentes entenebrecidas, oscurecidas, ensuciadas y manchadas por el pecado. Por eso ponen más valor a las opiniones de hombres que a la misma palabra. Primera de Timoteo, compruébelo ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 2 adelante. El Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán, renegarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio, que con hipocresía hablarán mentira. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. 3. ¿Cómo se lo reconoce a estos?
por la falta de temor de Dios y a las potestades superiores. Estos falsos maestros son unos demonios vestidos de cristianos que toman el nombre de Dios en vano y hasta aseguran que tienen revelación del mismo Dios. Son rapidísimos para decir Dios me dijo o Dios me reveló, y Dios no les dice más que una sola palabra: arrepiéntanse. Y aunque sus profecías no se cumplan, no cambian de rumbo ni de comportamiento, continúan hablando porque tienen la conciencia cauterizada, dice la Escritura. Y cuando la Escritura dice que un falso profeta o maestro habla y no se cumple lo que habla, es un farsante, es un mentiroso, y según la ley de Moisés tenía que morir. ¿Cómo se reconoce a los lobos rapaces, a los falsos maestros? Tienen una palabrería impresionante. Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo fueron bien claras y fueron bien directas, ordenando a Timoteo que les exhorte a algunos que no enseñen doctrinas diferentes. O sea que los mismos líderes que se levantan en la iglesia se hacen los sabios sin saber nada y comienzan a enseñar cosas diferentes que no se les ha mandado. Por eso Pablo le escribió a Timoteo y sus palabras fueron claras: exhortar, le dijo, corregí a algunos que no enseñen doctrinas diferentes y que se dejen de prestar atención a las fábulas, a las genealogías interminables que no conducen a ninguna parte. Así que los que comen estas enseñanzas falsas se les convierte en el vientre como hiel y los llena, como dice la Escritura, de una perdición total. Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 adelante. Está hablando Pablo a Timoteo. Como te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando me fui para Macedonia, para que requirieses, exhortases, enseñases, alertases a algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni que estén prestando atención a las fábulas, a las genealogías. Eso lo único que engendra son problemas. La edificación de Dios es por la fe, y eso te encargo ahora. Porque el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio y de buena conciencia, y la fe no fingida, de la cual, distrayéndose algunos, se apartaron a las vanas conversaciones, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 5. Los falsos maestros no están interesados en ganar almas para el reino. Más bien, su mayor interés es el de sacar los miembros de las iglesias para que sigan sus pasos de error. Para este tipo de personas, tener seguidores que fueron de otras congregaciones es una gran victoria. Es motivo de orgullo. Les gusta que digan que se salieron para seguirlos a ellos porque ellos están en lo correcto. Y el Señor dijo claramente: el que no es conmigo desparrama. Estos son hijos del diablo, que pescan en una pecera, no en el mar del mundo. Estos
farsantes son capaces de vender a su madre por dinero y viven traquilando las ovejas porque son los nuevos mercadores del templo que predican otro evangelio. 6. Otra característica de los lobos rapaces y de los falsos profetas es la egolatría y la intimidación. El foco de atención de estos falsos maestros no es Cristo, son ellos mismos. Se endiosan, quieren que la gente los reconozca, quieren ser el centro, viven buscando la oportunidad para ensalzar su nombre y su persona. Son los que dicen, mis ovejas, yo hice, yo fui, yo reprendí, yo sané, yo profeticé. Ellos son sus propios dioses, son codiciosos, hablan arrogantemente, están llenos de vanidad, quieren controlarlo todo y lo consiguen con intimidación. Y la última característica de los lobos rapaces es que las experiencias son más importantes que la palabra de Dios. Los falsos maestros se concentran más en las experiencias y los milagros que en la verdad de la palabra. Estos son aquellos que aparentan que están basados en la Biblia, pero solo buscan mover las emociones y los sentimientos de sus seguidores para que presten atención a su palabra. Hermanos queridos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y los hermanos están así. Se le está dando palabra pura y los hermanos están. Cuando Dios les está revelando algo a uno debe estar contento y decirle gracias Dios. Aquí en su interior le dice gracias Dios. No vayas a permitir que yo caiga en el error. Ayúdame a reconocer a los falsos. Ayúdame a huir de ellos. Eso es lo que tiene que decir uno al Señor aquí. Ya saben que esa gente nunca se arrepintió. ¿Por qué? Porque cuando tiene problemas vuelve a hacer las mismas mañas y cochineras de antes. El verdadero arrepentido es un transformado para siempre. Así que inclinen sus cabezas, por favor, y ahí donde están sentaditos, díganle al Señor, Señor, ayúdame. Enséñame que lo más importante es que aprenda a desarrollar una relación contigo. Y yo quiero darte gracias, Dios, porque me estás advirtiendo. Gracias, Dios. Gracias, qué palabra más buena, Dios. Qué alerta, qué advertencia, qué gracia tuya, qué favor. Que llueva sobre mi vida, Señor. Lluvia de tu Espíritu. Y refréscame cada día con tu palabra. Te bendigo, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,